bien, les habla Abraham, y vengo a narrarle la segunda parte del libro titulado Toda la verdad sobre el don de lenguas y el tumbaíto evangélico pentecostal, escrito por Alexander Hell. En la descripción del video les voy a dejar el link de dicho libro para que lo descarguen gratuitamente. Como ya ha quedado demostrado en el capítulo anterior, narrado por el hermano Apocalipto, el verdadero don de lenguas que hablaron los primeros cristianos consiste en hablar, de forma repentina y milagrosa, diferentes idiomas extranjeros, tal y como lo demuestra el pasaje del libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versos del 1 al 10. En esos pasajes vemos que los primeros cristianos que fueron investidos con el Espíritu de Dios el día de Pentecostés comenzaron a predicarle el Evangelio a miles de personas que visitaban Jerusalén en la fiesta. Eran personas que venían de diferentes países y hablaban diferentes idiomas, por lo cual se sorprendieron de que esos cristianos pudieran predicar a todas esas personas en sus propios idiomas. Parte de esos pasajes de Hechos capítulo 2 dice de la siguiente manera: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. En Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Estaban atónitos y asombrados, y decían: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, oímos nosotros cada uno en nuestro idioma en que nacimos? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia más allá de Cirene. Forasteros romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros propios idiomas los grandes hechos de Dios. Como podemos ver, las lenguas que hablaron los primeros cristianos fueron idiomas extranjeros. La palabra griega que se traduce como lengua en ese pasaje, y en los demás pasajes donde se habla del don de lenguas en todo el Nuevo Testamento, sobre todo en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, es la palabra griega, glosa, la cual significa, de manera literal, idiomas. Esto demuestra de manera tajante, que el supuesto don de lenguas que se habla en el moderno sistema iglesiero pentecostaloide es una perversión diabólica de lo que un día fue el don de hablar idiomas extranjeros de forma milagrosa. Evidentemente, las lenguas repetitivas y sin sentido que en este tiempo hablan los evangélicos carismáticos pentecostales es simplemente una manipulación grotesca que nada tiene que ver con la manifestación del Espíritu de Dios. Todo lo contrario, es una verdadera blasfemia en contra del Espíritu de Dios, no solamente porque es un don falsificado, sino también porque está ligado a un emocionalismo que raya en la locura y lo demoníaco, como podemos escuchar y ver en las siguientes imágenes. Algo semejante a lo que sucede en las iglesias carismáticas modernas, ya estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios en el siglo I. La iglesia a los Corintios era bien conocida por ser una iglesia sumamente desordenada, con fuertes inclinaciones al emocionalismo, y tenían la mala costumbre de creerse cristianos más espirituales y superiores a los cristianos de las demás iglesias por causa de los dones espirituales que habían obtenido. A diferencia de las falsas lenguas que hablan los modernos evangélicos pentecostales, los corintios poseían el verdadero don de lenguas, es decir,
Ellos tenían la capacidad, dada por Dios, de hablar de forma milagrosa diferentes idiomas. El problema con esos cristianos carnales y emocionalitas de Corintios era que querían competir, dentro de la iglesia, en quien hablaba más lenguas, es decir, más idiomas. Debemos recordar que el don de lenguas era exclusivo para que el evangelio fuera predicado a los extranjeros que hablaban otros idiomas, lo que quiere decir que, si en la congregación de los corintios todos hablaban el mismo idioma, por no haber en ese momento ningún extranjero, era totalmente innecesario e inútil hacer gala del don de lenguas. Ese era uno de los desórdenes que existían en la iglesia de los corintios. Querían hablar en lenguas todos a la vez, es decir, todos querían hablar diferentes idiomas extranjeros al mismo tiempo, sin que ni siquiera hubiera en ese momento ningún visitante extranjero dentro de la iglesia. Imagínese usted entrar a una congregación, en una ciudad o pueblo, donde todos los ciudadanos hablan español, y usted también habla español porque vive en ese lugar y es el único idioma que conoce, pero se encuentra que al entrar a esa congregación comienza a escuchar a unos hablando en portugués, a otros en inglés, a otros japonés, a otros en alemán y a otros en la lengua de los nativos zulú de África, todos al mismo tiempo, sin ningún orden ni dirección y sin haber alguien que traduzca. Definitivamente, usted va a pensar que todos están locos, ya que no va a entender absolutamente nada de lo que dicen. Es por eso que el apóstol Pablo se ve precisado a corregir a los corintios, ya que dicho desorden avergonzaba el evangelio de Cristo. El apóstol Pablo les dice: sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? 1 Corintios 14, 23. Observen con atención que el apóstol Pablo dice bien claro, que cuando hablan en lenguas todos juntos, y entra en ese momento algún incrédulo, este va a pensar que los cristianos están locos. Y pensar que los corintios poseían el verdadero don de lenguas, es decir, la facilidad dada por Dios para que pudieran hablar muchos idiomas extranjeros de forma milagrosa. Con todo y eso, Pablo les dice que si hablan todos al mismo tiempo, y los ven los incrédulos, los van a tachar de locos, a lo cual preguntamos: ¿cuánto más parecen locos los modernos evangélicos pentecostales? Debemos recordar que el moderno don de lengua carismático evangélico ni siquiera es el don de idiomas que hablaban los corintios, sino que son unas jerigonzas estúpidas y repetitivas que no tienen ningún sentido, que estos modernos pentecostales utilizan para impresionar, sugestionar y creerse más espirituales que los demás. Por lo tanto, el desorden y las locuras de los modernos evangélicos es 100% mayor, y peor, que la situación que el apóstol Pablo estaba corrigiendo en Corintios, y más que estos evangélicos pentecostales modernos hablan esas falsas lenguas todos a la misma vez, y, al mismo tiempo, comienzan a brincar, dar vueltas como trompos, a caer unos encima del otro, a correr, a vociferar con grandes alaridos, etc. Aquí les dejo unas imágenes para que ustedes mismos comprueben la bajeza demoníaca que han llegado estos supuestos cristianos modernos. Veamos. ¡Fuego, fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! Para controlar el exhibicionismo que tenían los corintios con el asunto de las lenguas, el apóstol Pablo los continúa corrigiendo de la siguiente manera: si hablaré alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, más uno interprete. Y si no hubiere intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. 1 Corintios 14. Este mandamiento de Dios es frecuentemente pisoteado por muchos de los líderes y miembros de las iglesias pentecostales de hoy, los cuales acostumbran a hablar en lenguas todos a la misma vez, y para colmo, como dijimos antes, utilizando un don de lenguas falso.
pero vemos que parte del orden que impone el apóstol Pablo en la iglesia de Corintios, es que hablen por turnos, de 2 o 3 personas como máximo, y solamente podían hablar si en ese momento había algún extranjero en la congregación, ya que el don de lenguas Dios lo había dado para que los extranjeros que no entendían el idioma del lugar donde se estaba predicando el evangelio, pudiera recibir el mensaje de Cristo en su propio idioma. Es por eso que el apóstol Pablo dice que si no hubiera quien interprete a los demás miembros de la iglesia el mensaje que se dice en idioma extranjero a algún visitante de otra nación, entonces nadie podía hablar en lenguas. Esto es por el hecho de que si no había visitante extranjero en la congregación a quienes hablarle en su respectivo idioma, no era necesario hablar en idiomas extranjeros en medio de gente que tienen el mismo lenguaje. Por ejemplo, si yo estoy dentro de una congregación donde todos hablan español, y yo también hablo español, pero tengo conocimiento de otros idiomas, pregunto, ¿para qué voy a predicar en idioma inglés? ¿Acaso no es mera presunción si me pongo a predicar en inglés en un lugar donde todos hablan español? Si alguien posee el don de hacer sanidades, pero en la iglesia todos están sanos, su don se hace inoperante. Lo mismo pasa con el don de ayudas. No puede manifestarse si en la iglesia todos están bien económicamente. Pues bien, de igual manera, si usted posee el don de hablar otros idiomas, pero en la iglesia todos hablan la lengua suya, entonces su don no es necesario. Además, ese pasaje que leímos anteriormente dice que si no hubiera interpretación, el que habla en lenguas debía callarse, y hablar para sí mismo y para Dios. Esto quiere decir que aquella persona que habla en idiomas extranjeros, o don de lenguas, entendía perfectamente lo que hablaba, y podía edificarse a sí mismo orando a Dios en el idioma que deseaba, ya que, evidentemente, Dios conoce todos los idiomas. Es por esto que el apóstol Pablo continúa diciendo en Corintios capítulo 14. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. La persona que está hablando en lenguas se edifica a sí misma, porque entiende lo que dice y su vida es fortalecida espiritualmente. Aunque esa autoedificación es buena y Pablo dice que quisiera que todos hablasen en lenguas, él prefiere que todos profeticen porque la profecía tiene su enfoque en otros y no en yo. La única excepción para la que Pablo dice que se debe procurar las lenguas, al igual que la profecía, es si el que habla tiene también el don de interpretación de lenguas, pues al interpretar las lenguas edificará a la iglesia igual que lo hace la profecía. Esto es muy diferente a lo que hacen los modernos evangélicos de la actualidad, los cuales creen que orar a Dios en lenguas es repetir una y otra vez esas palabritas ininteligibles que no tienen ningún significado, a lo cual estos modernos evangélicos confunden con el don de hablar idiomas extranjeros. Por ejemplo, escuchen a este evangélico pentecostal elevando una supuesta oración en el espíritu, para que ustedes mismos puedan escuchar y ver el grave error y el autoengaño en que viven esos supuestos cristianos. Yo hago la oración de intercesión por todos aquellos en el lenguaje angelical, porque esta es la oración perfecta. Man rasa mandi yukundolo komundi. Manca Sirikuto Locomundi di Palisimundo Locomundi di Palifondo Rosimandi. En cuanto al deseo de Pablo de que todos hablen en lenguas pero más que todos profeticen, no debe tomarse de forma literal como hacen muchos que pretenden que todos busquen el don de lenguas, ya que tal deseo es contrario al propósito de Dios de acuerdo a lo que ya ha dejado dicho en 1 Corintios 12, 27 al 31, que no todos hablarán en lenguas ni todos han de profetizar. Pues no es la intención de Dios el que todos los cristianos posean los mismos dones, sino que da unos dones a unos, y otros dones a otros, para que haya una edificación plena e íntegra en la iglesia.
Esto es muy diferente a algunos concilios religiosos modernos, como, por ejemplo, las asambleas de Dios, donde vemos en sus estatutos y creencias que ellos aseguran a sus feligreses que aquellos que no hablan en lenguas es porque nunca han tenido un verdadero encuentro con Jesucristo, y porque no poseen al Espíritu Santo. Es por eso que esas personas engañadas que visitan esos concilios hacen todo lo posible por imitar las jerigonzas estúpidas y repetitivas que pronuncian sus líderes, ya que ellos también desean esa supuesta experiencia, y más cuando, en esos concilios, parte de los requisitos para que una persona pueda predicar, es que hablen esas lenguas y sean fieles diezmadores, de lo contrario se les prohíbe predicar. Aquí vemos la imposición de dos falsas leyes dentro de uno de los concilios evangélicos más grandes del mundo, las asambleas de Dios, quienes obligan por ley a sus miembros a que diezmen de su sueldo y hablen esas falsas lenguas, algo que Cristo y sus apóstoles jamás le impusieron a los cristianos. De este modo es que ese falso don se pasa entre unos a otros en esas iglesias apóstatas, que solo viven de la apariencia y la hipocresía, que para aparentar espiritualidad imitan esas falsas lenguas. Por eso es que vemos que en cada congregación evangélica pentecostal los miembros siempre hablan jerigonzas parecidas. Debemos, pues, preguntarnos, ¿es el don de lenguas la evidencia del bautismo del Espíritu Santo? Respondo con, y por experiencia personal, un rotundo no, no lo es. Un pasaje muy interesante que demuestra que ciertas personas también recibieron el Espíritu Santo, pero no hablaron en lenguas, lo encontramos en Hechos 8:17, los que recibieron el Espíritu Santo no hablaron en lenguas. Según esos pasajes, los que recibieron el don del Espíritu Santo fueron los samaritanos, pero ellos no hablaron en lenguas, es decir, idiomas extranjeros, simplemente porque no era necesario. ¿Por qué? Pues porque el don de lenguas es la capacidad milagrosa para que los primeros cristianos predicaran el evangelio a personas de diferentes idiomas, y en Samaria no había necesidad de que los siervos de Dios hablaran en otros idiomas, ya que los samaritanos y los judíos tienen idiomas parecidos o iguales. Esto demuestra de manera irrefutable que esos grandes concilios evangélicos modernos, como las asambleas de Dios, más casi todos los ministerios evangélicos pentecostales de la actualidad, imponen falsos mandamientos y falsas leyes a sus miembros, para de este modo mantenerlos amarrados a la superstición. Como hemos podido ver, el apóstol Pablo prohíbe terminantemente que se hable en lenguas desconocidas dentro de la iglesia si no hubiera quien las interprete. Es por eso que el apóstol explica lo siguiente: lo mismo sucede con ustedes si no usan su lengua para pronunciar palabras que se puedan entender. ¿Cómo va a saberse lo que están diciendo? Le estarán hablando al aire. 1 Corintios 14:9. Ahí lo tiene bien clarito. El apóstol Pablo dice que aquellos que hablan en lenguas deben hablar palabras claras, para que se entienda el mensaje. De hacer lo contrario, es decir, de hablar en idiomas que nadie entienda, entonces es igual que hablarle al aire. En pocas palabras, es total vanidad hablar en un idioma incomprensible en un lugar donde todos hablan un mismo idioma. A lo cual preguntamos, ¿cuánto más hablan al aire los modernos evangélicos pentecostales cuando hacen galas de sus falsas lenguas? Evidentemente la condición de los modernos evangélicos, como dijimos anteriormente, es 100% peor que la situación que estaba pasando la iglesia de Corintios. Es por esto que el apóstol Pablo continúa corrigiendo a los corintios de la siguiente manera: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lengua desconocida. 1 Corintios 14, 18, 19. Vemos que Pablo tenía el don de lenguas genuino, el cual es en plural. Él dice hablo en lenguas, es decir, idiomas, más que todos vosotros. Esto, otra vez nos indica que Pablo tenía entendimiento de lo que hablaba bajo la dirección del Espíritu de Dios, porque él podía distinguir entre las lenguas, o idiomas, que hablaba, y por eso podía decir que hablaba en más cantidad de idiomas que los cristianos de Corintios. Es decir, Pablo sabía cuándo hablaba en un idioma y cuándo hablaba en otro.
Pero el consejo de Pablo es que es mejor no hablar lenguas en la iglesia, sino que es el deber de un verdadero cristiano hablar con claridad en lengua conocida por todos para que otros puedan comprender y ser edificados, a menos que la lengua desconocida por otros sea interpretada. Aún así, si se hablan lenguas habiendo interpretación, estos mensajes en idiomas extranjeros no deben de tomar nunca preeminencia sobre la reunión cristiana, sino que están limitados a 2 o 3 personas como máximo y por turno. Y solamente en el caso de haber uno que interprete. Como hemos podido ver en todo este estudio, el apóstol Pablo siempre buscaba que el mensaje del Evangelio fuera claro para el entendimiento de aquellos que estaban escuchando, para que la iglesia fuera edificada. Si en algún momento la iglesia era visitada por algunos extranjeros que no entendían el idioma del lugar, es entonces que el apóstol Pablo permite que se hable en lenguas, siempre y cuando sea solamente por 2 o 3 y por turno, y uno tenía que interpretar a los demás oyentes de la congregación cuál era el mensaje que se le estaba dando a esos extranjeros. Muy bien, ahora los invito para que continúen siguiendo este tema en el capítulo número 3, el cual va a narrar el hermano Apocalipto. Este capítulo número 3 lleva por título, El gran engaño de la risa santa, o borrachera espiritual. Adelante, hermano Apocalipto.